Bienvenidos de nuevo a nuestro humilde rincón digital, el epicentro de todas las pasiones televisivas. Hoy nos vestimos de gala, desempolvamos las emociones y nos preparamos para un viaje directo al corazón de una historia de amor que ha tejido su camino a través de millones de vidas, encendiendo chispas y sembrando sueños en el fértil terreno de nuestras pantallas. Sí, han oído bien. Porque vamos a desgranar, con el esmero de un orfebre y la pasión de un enamorado, los momentos más románticos, los destellos de puro fuego y ternura, de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en esa joya que es Amor en Acción. Esa pareja que nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aliento, que nos hizo creer en la existencia de un amor tan puro y poderoso que desafía todas las lógicas, y que nos regaló escenas que aún hoy resuenan en el eco de nuestras memorias, dignas de ser inmortalizadas en la galería de los grandes romances televisivos. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje nostálgico, un recorrido por un universo de miradas intensas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra. Abrazos apasionados que sellan promesas eternas y declaraciones de amor que nos robaron el aliento, dejándonos con un dulce sabor a esperanza, si ustedes, al igual que nosotros, son devotos seguidores de esta inolvidable pareja. Asegúrense de quedarse hasta el último segundo. Y por supuesto, si la magia de nuestro canal aún no los ha cautivado por completo, este es el momento perfecto, la coyuntura ideal, para darle ese toque poderoso al botón de suscribirse y activar esa campana que les asegurará que ninguna de nuestras dosis de romance, drama y entretenimiento se escape de su radar. Sin más preámbulos, comencemos a descorrer el velo de esta historia de amor. Amor en Acción, esa telenovela que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en el panorama televisivo. Una historia que nos presentó a dos almas Kemal y Nihan, destinadas a encontrarse, a entrelazarse, a fusionarse, a pesar de las furiosas tormentas y los implacables obstáculos que la vida, y sus propios destinos, les tendieron. Desde el primer encuentro, esa chispa eléctrica, esa química innegable y magnética entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, se palpaba en el aire, dejando claro que estábamos ante algo especial, algo que trascendía la simple actuación. Kemal, ese joven humilde, forjado en la adversidad pero inquebrantable en sus principios, y Nihan, una artista con un espíritu libre, vibrante y apasionado, atrapada, sin embargo, en la dorada y asfixiante jaula de una vida preestablecida. Su amor, lejos de ser un apacible paseo por un jardín de rosas, se reveló como un torbellino de emociones desbordantes, un laberinto de obstáculos desafiantes y sacrificios desgarradores. Y es precisamente en la superación de esos obstáculos, en la batalla constante contra las adversidades, donde sus momentos románticos adquieren una intensidad cegadora, un brillo que ilumina cada rincón de la trama. Recordemos con la nitidez de un recuerdo vívido, esa primera mirada en el autobús. Un instante fugaz, pero cargado de una electricidad palpable. Kemal, con la intensidad de un depredador y la ternura de un enamorado en ciernes, no podía apartar los ojos de Nihan. Ella, ajena a la tormenta que despertaba en él, se sumergía en su arte, dibujando con una concentración que la hacía aún más enigmática y cautivadora. Ese instante, cargado de una curiosidad mutua y una chispa incipiente, fue la semilla, el germen de todo lo que estaba por venir. Y luego llegó la primera conversación, torpe, sincera, un intercambio de palabras que empezó a tejer los hilos de sus mundos tan dispares. Kemal se sintió inmediatamente cautivado por la pureza deslumbrante y la pasión latente en Nihan, mientras que ella, en él, encontró esa autenticidad pura y sin filtros que tanto le faltaba en su propia existencia. Pero si hablamos de un verdadero clímax romántico, de un punto álgido que congeló el tiempo y el espacio, debemos evocar esas escenas bajo la lluvia. ¿Quién, entre los miles de espectadores, podría olvidar el momento en que Kemal, con la valentía que solo el amor verdadero puede infundir, irrumpe para salvar a Nihan de una situación comprometida, actuando como un escudo protector contra el mundo? ¿Contra todos y contra todo? Él, empapado hasta los huesos pero firme, con la determinación grabada a fuego en su rostro, ella, temblando, no solo por el frío que calaba sus huesos, sino por la torrente de emociones que la embargaba ante la presencia protectora y salvadora de Kemal. Ese abrazo bajo el agua, cargado de un amor incondicional, de una protección feroz y una ternura conmovedora, se erigió como un símbolo imborrable de su unión, un amor que juraba resistencia ante cualquier tormenta, cualquier adversidad. ¿Y qué decir de sus encuentros secretos? Escenas robadas al tiempo y a las miradas indiscretas, buscando refugio en la intensidad pura y desbordante de sus sentimientos.
Esos momentos en lugares apartados, bajo el manto estrellado de la noche a la pálida y cómplice luz de la luna. Allí sus besos eran ardientes, apasionados, sellando la promesa de un amor clandestino pero verdadero. Los susurros de amor llenaban el aire nocturno, palabras que se convertían en bálsamos para sus almas atormentadas. Kemal le prometía un futuro, un escape anhelado de su realidad asfixiante y opresiva, y Nian se aferraba a esas promesas con la fuerza de quien encuentra un salvavidas en medio de un océano embravecido. La vulnerabilidad que ambos dejaban entrever en esos momentos íntimos era de una belleza desgarradora, de una honestidad conmovedora. Vimos a Kemal, el hombre fuerte, el guerrero con el corazón latiendo desbocado, un tambor descontrolado por ella. Y vimos a Nian entregándose por completo sin reservas, a un amor que sentía puro, redentor y salvador. Sería un sacrilegio omitir esos momentos de complicidad, donde una simple caricia tibia, una mano que busca desesperadamente la otra, o una sonrisa compartida que ilumina la oscuridad, decían mucho más que 1000 palabras grandilocuentes. Kemal admiraba la forma única en que Nian veía el mundo, su talento innato para el arte, su espíritu indomable que se negaba a ser doblegado. Y Nian, por su parte, encontraba en Kemal una fuerza inquebrantable y una lealtad a prueba de balas que la hacían sentir segura, amada, protegida del mundo exterior. Sus conversaciones, que se adentraban en la intimidad de sus sueños más profundos, sus miedos más ocultos y sus frustraciones más amargas, forjaron un vínculo profundo, sólido y perdurable. A lo largo de la trama, la separación y los malentendidos se erigieron como pruebas de fuego, exámenes implacables para la fortaleza de su amor. Sin embargo, incluso en la distancia que los separaba, sus corazones seguían latiendo al unísono, sintonizados en la misma frecuencia de amor y anhelo. Kemal nunca dejó de luchar por Nian, su objetivo principal, su razón de ser. Y Nian, a pesar de las presiones externas, de las manipulaciones y las circunstancias adversas, siempre mantuvo vivo el recuerdo sagrado de su amor, la llama de su pasión. Esos momentos de esperanza, de breves pero intensos reencuentros, eran el combustible que alimentaba la llama de su relación, avivando la chispa que nunca se extinguió. La escena donde Kemal se entera de que Nian está casada, y la desesperación cruda y desgarradora que se pintó en sus ojos, pero a la vez la férrea determinación de no rendirse, de seguir adelante, es un claro y conmovedor ejemplo de la fuerza titánica de su amor. Y por supuesto, las declaraciones de amor. Las declaraciones de amor. Kemal, con su estilo directo, sin rodeos y arrolladoramente apasionado, le expresaba a Nian cuánto la amaba, cuánto la necesitaba, cuánto transformaría su vida por ella. Frases como eres el aire que respiro o sin ti, mi vida no tiene sentido, resonaron en cada corazón que seguía fielmente su historia, calando hondo en la fibra sensible de los espectadores. Nian, aunque a veces se mostraba más reservada en sus expresiones verbales, también le demostraba su amor de formas mucho más poderosas, con acciones contundentes, con miradas que lo decían todo, y con una valentía admirable al enfrentar a quienes, con malicia, intentaban separarlos. Los gestos románticos eran también una pieza fundamental, un componente vital de su narrativa amorosa. Los regalos inesperados que iluminaban sus días, las sorpresas cuidadosamente planeadas que les arrancaban sonrisas, los pequeños detalles que demostraban cuánto se conocían, cuánto se entendían y cuánto se preocupaban el uno por el otro. Kemal, con la sencillez que lo caracterizaba, le ofrecía todo su mundo, su lealtad incondicional, su apoyo inquebrantable. Y Nian, con su elegancia innata, le devolvía esa pasión desbordante, ese amor ardiente que solo él sabía encender en ella. Un momento particularmente emotivo que nos tocó las fibras más sensibles, fue cuando Kemal, a pesar de estar atravesando sus propias dificultades, sus propios momentos de adversidad, se esforzó con todas sus fuerzas para darle a Nian un regalo especial, un detalle que celebrara su cumpleaños. Ese gesto, cargado de un significado profundo y que implicaba un sacrificio personal, demostró, una vez más, la inmensa profundidad de su amor y su deseo inquebrantable de hacerla feliz, de verla sonreír. La intensidad de sus miradas es, sin duda, otro elemento clave, un lenguaje secreto que trasciende las palabras. Burak y Neslihan poseen una habilidad innata, una magia particular, para mirarse de una forma que transmite una cantidad abrumadora de emociones, de sentimientos, sin necesidad de articular una sola sílaba. Esa conexión visual, esa comprensión mutua que va más allá de lo terrenal, es lo que hizo que su romance fuera tan creíble, tan auténtico y por ende, tan cautivador para todos. Otros. Cada mirada de Kemal hacia Nian estaba impregnada de amor puro,
de admiración sincera y de un deseo que ardía en su interior. Y Nian, devolviéndole esa misma mirada, reflejaba la misma intensidad, la misma entrega incondicional, creando una sinergia perfecta. Recordemos también esos momentos en que Kemal, a pesar de la profunda tristeza o la furia que lo embargaba, se aferraba a la imagen de Nian como su salvación, su faro en la oscuridad. Esa idea arraigada en su alma de que ella era su ancla, su razón de ser, le otorgaba la fuerza necesaria para seguir adelante, para no rendirse ante las adversidades. Y Nian, en sus momentos de soledad más abrumadora, encontraba un consuelo inigualable en los recuerdos de Kemal, en la promesa tácita de un futuro juntos, un futuro por el que valía la pena luchar. Incluso en los momentos de conflicto, cuando las palabras duras y hirientes flotaban en el aire, siempre existía una subcorriente invisible pero poderosa de amor que los unía, que los mantenía unidos. Esa capacidad de perdonarse mutuamente, de superar las diferencias insalvables y de encontrar, una y otra vez, el camino de regreso el uno hacia el otro, es lo que hizo que su relación fuera tan duradera, tan resiliente y, sobre todo, tan inspiradora para todos nosotros. Vimos cómo Kemal, a pesar de la rabia justificada que sentía en ciertas ocasiones por las decisiones de Nian, siempre encontraba una forma de comprenderla, de perdonarla, porque su amor era, y siempre sería, más fuerte que cualquier enfado, más poderoso que cualquier resentimiento. Y Nian, aunque a veces se sentía completamente abrumada por las circunstancias, por el peso de la vida que la oprimía, siempre volvía a Kemal, a la única persona que la hacía sentir verdaderamente libre, liberada de todas sus cadenas. Esa atracción irresistible, esa conexión inquebrantable que los ataba, es lo que los convirtió, sin lugar a dudas, en la pareja soñada por miles y miles de espectadores alrededor del mundo. Para resumir, Amor en Acción nos regaló un tesoro de innumerables momentos románticos, desde el primer flechazo eléctrico hasta las declaraciones más apasionadas y sentidas. Hemos evocado las miradas intensas que traspasan el alma, los abrazos bajo la lluvia que sellaron un pacto eterno, los encuentros secretos llenos de anhelo, las promesas susurradas de un futuro juntos y la fuerza inquebrantable de un amor que supo superar todas las adversidades. Burak y Neslihan, con su talento deslumbrante y su química innegable, nos hicieron creer en la magia del amor verdadero, en esa conexión especial que trasciende las palabras, las barreras e incluso el tiempo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por los momentos más románticos de Kemal y Nian en Amor en Acción. Ha sido un verdadero placer, una experiencia conmovedora, revivir estas escenas tan icónicas junto a ustedes. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Me encantaría conocer su opinión, saber qué piensan. ¿Cuál es su momento favorito de Burak y Neslihan en Amor en Acción? ¿Hay alguna escena en particular que les haya robado el corazón, que los haya marcado de forma especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección dedicada. Me encantaría leerlos, responder a sus preguntas y debatir apasionadamente sobre ello. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido la misma emoción que nosotros al recordarlo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes del romance y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse ahora mismo y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias que te harán vibrar. Hasta pronto, apasionados del amor.